Entonces a mí eso me interesaba. ¿Por qué? Porque siempre que se habla de, entre comillas, religión y cine clásico, normalmente el catolicismo queda como en segundo, en tercer, en cuarto plano. No se menciona para nada el catolicismo. Normalmente se habla, por ejemplo, de los valores protestantes del héroe del cine clásico. Es un héroe emprendedor, un poco solitario, es un héroe que no tiene miedo al trabajo duro. Es un poco la idea de la figura del protestante, de la ética protestante, etc. O se habla también del credo judío, ¿no? Pues los emprendedores judíos que son los fundadores de los grandes estudios de Hollywood, que montan aquí todo esto y bueno, y a partir de aquí pues se crea lo que es la industria cinematográfica norteamericana. Y si en algún momento se habla del catolicismo, pues se habla para decir simplemente que bueno, que la presión católica puritana hizo que se creara el código Hays de censura. Digamos que aparece como algo puritano, que realmente ni fue exactamente un código de censura, fue un código de autoproducción. O sea, censura, si lo entendemos en su sentido estricto, sería si aparece un poder político que impone que se hagan las películas de una determinada manera. Mientras que esto fue una reunión de los propios productores que dijeron, bueno, si metemos aquí determinados contenidos al público no le va a gustar. O sea, era una autocensura realmente y con vistas también a vender mejor el producto. O sea, era una cosa un poco más complicada de lo que suele aparecer. Y tampoco es verdad que sí que hubo un impulso católico muy claro ahí y bastante puritano en ese sentido. Es cierto la Legión de la Decencia y tal, que aparecía ahí y juzgaba las películas, pero ahí confluyen no solo, digamos, intereses católicos, sino intereses también de otros credos y de asociaciones laicas. De hecho, el famoso código Hays, William Hays, que era el que lo definió un poco, no era católico, era presbiteriano. O sea que ahí había, no solamente era un club católico, ni mucho menos. Bien, entonces yo leo estos dos artículos y veo y constato ahí algo bastante curioso, que a lo mejor es evidente, pero como la mayoría de las cosas evidentes, si uno no piensa en ellas, pues no cae en la cuenta. Y es que si uno empieza a pasar revista a los grandes directores clásicos de Hollywood, se encuentra que hay unos cuantos de los mejores, estoy hablando de directores de primera línea, que resulta que eran católicos. Entonces tenemos Alfred Hitchcock, era católico, John Ford era católico, Frank Capra era católico, Stroheim, con todo lo que es de controvertido el personaje y pese a sus orígenes judíos se convirtió al catolicismo. Henry Hathaway, que también hablo de él en el libro, era católico. Fritz Lang, que habitualmente aparece como judío, tenía ahí, de vez en cuando estaba un poco entre las dos, pero también su madre era católica y se educó en el catolicismo y se consideraba a sí mismo católico. A veces se acordaba más del catolicismo, a veces más del judaísmo, según le convenía, pero estaba ahí. Henry King era católico, Leo McCarey era católico, Frank Borsage era católico. Entonces, era curioso porque estos artículos hablaban de algo en común, de cómo esa cultura, algunos de estos he mencionado como católicos, algunos eran católicos practicantes, otros eran creyentes más tibios, digamos, otros simplemente, en el caso de Frank Borsage, por ejemplo, era católico cultural, digamos, se había educado en el catolicismo, aunque era ateo, masón y demás historias, pero, digamos, habiendo un amplio abanico de posibilidades, cómo todos ellos se habían impregnado, digamos, de una cultura católica, a la que desde luego tampoco somos ajenos aquí en España, y cómo eso de alguna manera o de otra también encontraba un acomodo en algunas de sus películas. No quiero decir que sea la clave de explicación de todo su cine, pero cómo encontramos detalles que muestran también que hay una huella también católica, de cultura católica en sus películas. Bien, entonces la idea de la imaginación católica que hablaba Ingrid Saffer en su prólogo a la revista es curioso porque me pareció interesante, porque contraponía imaginación católica e imaginación protestante, aunque hacía la salvedad. No todo católico tiene una imaginación católica, ni todo protestante tiene una imaginación protestante. Realmente son como dos tipos de imaginación religiosa, entre comillas, que existen. Dice, ya seas musulmán, ya seas judío, ya seas cristiano, siempre hay una mezcla de estos dos tipos. Entonces, resumiendo, por no enrollarme, un tema que puede ser un poco arduo, la visión protestante estaría marcada por una especie de ausencia de Dios del mundo. Entonces, el mundo es muy malo. El mundo es fuente de dolor, de sufrimiento, de pecado, de no sé qué, de tal. Quien está en el mundo tiene que sufrir, no le queda otra, y tiene que esperar que en el más allá pues, las cosas se arreglen, ¿no? que esté Dios, pero el mundo en sí, no esperes mucho del mundo. Tienes que elegir o el mundo, o la salvación, o Dios. Mientras que la imaginación católica no sería tan tajante y permitiría una cierta mezcla, un cierto enganche entre estas dos ideas. O sea, el mundo no es tan malo,
no es que el mundo sea perfecto y sea algo buenísimo y que no tengamos ningún dolor ni ningún problema en el mundo, ni exista el mal, ¿no? Existe el mal, hay problemas, pero aún así hay esperanza en el mundo, entonces se puede compaginar de alguna manera esa esperanza en Dios, en otra vida, etcétera, con la esperanza en el propio mundo, en confiar un poco que las cosas en algunos momentos pueden ir bien y que hay motivos para la esperanza y que cada día pueden aparecer, digamos que pequeños milagros también en la propia existencia, que hay un sentido, que decíamos antes, en la propia existencia. Entonces, estos milagros, que hago así, y luego veremos un ejemplo, son milagros cotidianos que digamos que pasarían todos los días y que no supondrían violar las leyes de este mundo. O sea, simplemente por la propia dinámica del mundo pues podemos encontrar gente que es buena, podemos encontrar, de momento, pues también podemos encontrar gente que en un momento dado nos ayuda, o podemos encontrarnos cosas que nos suceden y que nos hacen crecer como personas. Mientras que, digamos, el ejemplo básico, por poner un ejemplo claro, de la imaginación protestante, si sois aficionados al cine y al cine, digamos, clásico, religioso, también quizá la película religiosa por antonomasia, de la mejor película religiosa de la historia del cine, sea Ordet, de Dreyer. No sé si la habéis visto, la palabra de Dreyer. Esa película reflejaría bastante bien ese concepto que decía Ingrid Saffer de imaginación protestante. ¿Por qué? Porque vemos que ahí lo que pasa, tampoco quiero hablar mucho del final de esa película, si no lo habéis visto, pero el final, digamos que hay una situación trágica que aparece en el final y de repente se arregla. ¿Y por qué se arregla? Porque sucede un milagro, de repente, pero un milagro que viola todas las leyes de la naturaleza, directamente. Aparece ahí, ¡pam! Cuando uno no se lo espera, de repente, el personaje que le había pasado algo, pues no le pasa tanto como se parecía. Y viola completamente. Entonces, la idea es, el mundo es tan malo que si no aparece, interviene Dios directamente y se carga todas las leyes del mundo y de la naturaleza, esto está abocado al fracaso, al dolor, a la muerte y a no esperar nada de este mundo. Mientras que en estas películas que voy a comentar a continuación, podemos encontrar milagros un tanto más sutiles, hasta el punto de que pueden no considerarse milagros, pueden considerarse casualidades y demás, pero es un poco esa idea, ¿no? De que el mundo no es necesariamente malo. No sé si decir que es bueno, pero por lo menos no es malo. Depende de lo que hagamos con él. Hay una anécdota, hay un relato que a mí me gusta mucho, una fábula, digamos, que yo la incluyo aquí en el libro, al final del primer capítulo. No es una fábula ni protestante ni católica, es una fábula judía, es un cuento judío, una fábula rabínica, que a mí me gusta especialmente. Entonces nos cuenta esta fábula, yo la he leído en distintos sitios, la leí en un libro de psicología, curiosamente, parece que no pega mucho, de Viktor Frankl, pero luego la he oído en distintas versiones por ahí. Nos cuenta que un hombre justo muere, entonces va al más allá, y ahí se encuentra con un ángel que lo aguarda, ahí en la puerta del más allá, y entonces el ángel le dice, tú has sido un hombre justo, vas a ir al cielo, pero antes te voy a enseñar el infierno, para que lo veas. Entonces se lo lleva a una especie de estancia inmensa, un comedor gigantesco, donde hay una mesa de comedor larguísima, extendida así, con un montón de platos de sopa, apetitosa, calentita, buena, la sopa así, y con unos cucharones al lado de cada plato, enormes, como de 3 metros de alto, cada cuchara, así gigantescos, al lado de cada plato. Entonces dice, hace sonar una campana el ángel y dice, que pasen los condenados. Y entran los condenados, todos famélicos, con mucha hambre. Claro, los condenados ven ahí los platos de sopa y se lanzan a coger las cucharas para comerse la sopa. Pero ¿qué pasa? Que como las cucharas son de 3 metros, a lo que empiezan a intentar comerse la sopa, tomarse la sopa así, empiezan a darse cucharazos el uno al otro, no hay forma de que puedan tomar la sopa, entonces claro, es una tortura para ellos, que se están muriendo de hambre, ven la sopa apetitosa y con la cuchara para un lado y para otro, y no pueden, y ahí sufren y claro, y están fatal. Entonces el ángel se lleva al hombre justo y dice, pero ahora vamos al cielo, y lo pasa a otra estancia, donde nos encontramos la misma sala, igual de amplia, con la misma mesa de comedor, igual de larga, con los mismos platos de sopa apetitosa, ahí, con las mismas cucharas o cucharones de 3 metros de largo, y de repente el ángel hace tocar la campana y dice que pasen los justos que están en el cielo. Y salen los justos todos rollizos, bien alimentados, y en el momento que se sientan en el comedor, cada uno coge la cuchara de 3 metros y en vez de intentar comer él, le da de comer al que tiene enfrente. Entonces, con eso, ¿qué quiere decir? Que realmente lo mismo, el mismo escenario, para uno será el cielo y para otros el infierno. O sea, que el mundo, digamos, ni es bueno ni malo, es lo que nosotros hagamos de él.
Si vamos un poco a lo nuestro, pasamos de los demás y tal, pues eso es el infierno, está claro, y le echaremos la culpa y los condenados 6 seguro dicen, es que menudo instrumento de tortura poner cucharas de 3 metros y unos platos calientes de sopa, ¿a quién se le ocurre torturarnos de esta manera? Mientras que los justos decían, oh, qué bendición, aquí además de comer la sopa le puedo ayudar al que está enfrente y le puedo dar de comer también y tal. Un poco esa es la idea, ¿no? Una idea que podría aplicarse en sentido general a muchas de las cosas y a muchas de las películas que comento en el libro. Bien, entonces, centrado en este tema y ya un poco esta idea general, ¿por qué me centré en estos 3 directores? Muchos de los cuales, bueno, 2 de los cuales yo creo que no son excesivamente conocidos, bueno, realmente no son muy conocidos, uno sí, yo creo que Hitchcock sí que suena a todo el mundo más o menos. ¿Por qué estos 3? Bueno, realmente yo hice una lista antes de empezar y me salían 9 directores. Entonces empecé a escribir un poco al buen tuntún. Empecé por Henry Hathaway, porque era un director que a mí me gustaba, que yo creía que no se había escrito suficiente de él, que había visto cosas que encajaban con este modelo y que poca gente había hablado de él, entonces me puse a investigar, a sacar artículos y a buscar información. Luego seguí con otros 2 y en un momento dado, pues por circunstancias de la vida, tuve que poner un punto que no sé si es punto y aparte o punto y seguido. Mi idea es, si el libro tiene un mínimo éxito, hacer una segunda parte y quizá una tercera y ya cubrir los 9 directores que formaban parte del planteamiento original de la obra. Pero en un momento dado tenía 3 escritos, por circunstancias de la vida también se me cruza una oposición que me presenté y afortunadamente pues la he sacado. Y el hecho de tener que prepararla y demás, pues no te deja tiempo para escribir mucho. Luego también, pues mi tendencia a extenderme escribiendo lo que en principio iban a ser pocas páginas para cada director se alargó, y entonces me planteé que, bueno, teniendo 3, probablemente tengo material para un libro y como ahora a saber cuándo puedo retomar, pues voy a intentar. Entonces les mandé un mail a los de la editorial Encuentro, sin que yo conociera de nada a nadie de Encuentro, y curiosamente a la semana, pensaba que subiría para meses, me respondieron diciendo que les había parecido interesante el libro y que me lo iban a publicar. La idea, ya digo, es continuar, que si el libro tiene un mínimo éxito, pero bueno, tal como estamos con la crisis y demás no se sabe y no está asegurado, y además los libros de cine pues tampoco son los top de las ventas, pero sería, digamos, podría entenderse como una primera parte de un proyecto que ya veremos si continúa. Y luego, ya digo, que fue un poco azaroso que empezara por estos directores, pero luego un poco observando y pensando en ellos, hay una cierta unidad en estos 3 directores, hay como una característica común, y la característica en común es que es bastante curioso, pero los 3 directores han cultivado géneros y un tipo de películas que así, a priori, no son las más proclives al hecho religioso, digamos. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos Henry Hathaway, que es conocido como director de westerns, como director de películas de cine negro y películas violentas para su época. Bueno, si comparas con lo que hay hoy en el cine, pues una película de los años 60, pero para la época eran películas, yo ahí las llamo ásperas en el sentido de que hay personajes duros y personajes enfrentados a situaciones bastante problemáticas y difíciles. Henry Hathaway era todo un personaje también. Henry Hathaway, ahí donde lo veis, es el que aparece en el primer circulito de arriba en la foto, un sombrerito blanco, con cara de bueno, pues el personaje tenía un genio considerable, tenía unos accesos de ira. Un actor, Martin Landau, comenta que él vio temblar a John Wayne ante Henry Hathaway. O sea, imaginaos, John Wayne, que era 1,90 m de señor, ¿cómo se pondría este hombre de cara de bueno para hacer temblar a John Wayne y a tenerlo asustado? Henry Hathaway también es muy curioso, es hijo de actores, madre belga y padre irlandés, acaba recabando desde joven en el cine, empieza en el cine mudo, luego pues empieza a rodar películas de aventuras fundamentalmente. Seguro que todos, pues alguno de vosotros en vuestra juventud, otros pues en cine, otros a lo mejor en la sesión de tarde que ponía Televisión Española en tiempos, hemos visto muchas de sus películas, los 3 lanceros bengalíes, quizá la más conocida de Hathaway sea el western Valor de Ley. Sobre todo, yo creo que a todos, a lo mejor